Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Póngale Ají, en este nuestro segundo episodio. Y hoy estamos con Sofi. ¿Cómo estás, Sofi? Hola, buenas noches. Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Con Sergio, Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien todos y todas. con Juanpis Hola, ¿cómo van? y con Juanis. Hola, ¿qué más? Bueno, entonces, como siempre, empezaremos ahí con unos daticos curiosos y Sofi nos tiene uno que a Colombia le va a encantar. ¿Sabían que en 1999 en Colombia se estrenó el primer capítulo de Yo soy Betty la Fea en octubre? Y después, más adelante, fue catalogada como las novelas más exitosas de todos los tiempos, o sea, en el mundo entero. ¿Cómo será que la retransmiten y todo? Sí, si no fuera por la retransmisión, el podcast tendría más rating que RCN. Literal, tendríamos ahí compitiendo por la publicidad. Literal. Bueno, y digamos que también hay por estas fechas, más o menos 25 de octubre, 27 de octubre, un poquito remontándonos a la historia, en 1922, en Italia pues pasa una cosa terrible que pues deja secuelas hasta hoy, empezaba la marcha sobre Roma por parte de Benito Mussolini y pues el inicio del régimen fascista en Italia, que pues ya sabemos pues tanta muerte y tanto horror dejó, y pues no solo eso, sino también pues un eco de fascismo en el mundo, ¿no? Que ahorita lo llaman como la segunda ola de fascismo, ¿no? Sí, El exacto. neofascismo, Exacto. ecofascismo y Sí. tiene muchas vertientes hoy en día. No, pues imagínense que también por estas fechas, digamos alrededor del 25 de octubre, en el 2019, fue todo este escándalo de el supuesto fraude en Bolivia de Evo Morales. Pero es que, o sea, no lo podríamos llamar fraude, sino lo que pasó fue que como Evo Morales ya lleva más de 2 mandatos siendo presidente, él le preguntó al pueblo a través de un plebiscito si podía lanzarse a un tercer mandato. El pueblo le dijo que no, y él aún así se lanzó a las elecciones y ganó. Pero la gente se ofendió muchísimo porque él se hubiera lanzado en contra de la voluntad de todo el pueblo. Bueno, sí, igual ahí lo que pasó fue que igual ganó las elecciones y pues llegaron, digamos, en la OEA también se presionó muchísimo para que se diera el golpe y después de eso pues hubo un golpe literal como de Estado. Entonces, claro, se criticó como que igual se hubiera lanzado, pero sin embargo hubo como cierto tipo de influencia, sobre todo de la OEA y de países como Estados Unidos, para que se diera el posterior golpe. Entonces, pues digamos, lo que más me parece importante es que ahorita, pues este año, o sea, lo que acaba de pasar, un año, justo un año después, es que renuncia la presidenta que se había autopuesto, sí, a lo Guaidó. Sí. Decían que era la primera dictadura mujer. O sea, esta mujer que se autoproclamó presidenta de Bolivia, a lo Guaidó, renunció en un acto de supuesta humildad, pues, y de tratar de como de quedar bien un poco con el pueblo. Y lo que pasó es que el candidato del partido de Evo Morales, que es el MAS, ganó incluso con un poquito más de porcentaje que Evo el año pasado. Entonces digamos que se está cuestionando mucho la decisión de la OEA de apoyar este tipo de como de intervención que hubo en ese país, ya que pues evidentemente la victoria era legítima. Entonces pues me parece un tema interesante también. Y la payasada de Duque Igual de recordar, apoyar el gobierno ilegítimo en ese momento habla mucho acá del país, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Juan Piz? Ah, sí, Pero justo. siempre lo hace. O sea, Sí. apoyó a Guaidó, apoyó a esta presidenta interina. O sea. Sí. recordar que los golpistas eran fundamentalistas religiosos y ultraconservadores a los Ordóñez y pues también su manera de expresarse frente a los indígenas pues de Bolivia, que son pues, un grupo bastante grande, era súper despectiva, ¿no? Como no civilizados, casi como bestias. Pues que también eso se ve en el rechazo del pueblo indígena, de los pueblos indígenas en Bolivia al golpe de Estado, ¿no? Y pues también que Evo representa esa parte del pueblo de Bolivia.
Ay, sí, qué pena. Rápidamente sobre eso, iba a meter la cucharada y es que una de las razones por las cuales por las cuales se decía como, ay, fue golpe, es porque si ustedes miran como el escrutinio, al inicio, en el 2019, iba ganando, digamos, el otro candidato y ganaba y ganaba y ganaba. Y de repente empezó a ganar Evo y empezó a subir hacia lo loco. Y digamos, eso me pareció interesante e investigué. Y eso se explica por lo que acaba de decir Juan Pablo, porque la mayoría de votos, ¿sí?, de ese país son rurales. Y obviamente el escrutinio se demora más en lo rural, claro, porque son más alejados, sí, es como más difícil la comunicación. Entonces digamos que también son cosas como que se tienen que tomar en cuenta alrededor de eso. Y no solo eso, además de eso, es que la población boliviana, en su gran mayoría, o sea, o son descendientes directos de los pueblos originarios, de los descendientes de los pueblos originarios, o tiene alguna mezcla. Entonces, realmente, como que el pueblo que proclamaba subir al poder con esta dictadora es la minoría en Bolivia, no como acá en Colombia, que la minoría podría llamarse los pueblos originarios. Sí, bueno, de acuerdo. Y pues ahí también digamos que se puede atar muchísimo a lo que queremos hablar hoy, es los pueblos originarios. Y pues ya nada más ahí podemos ver un gran contraste, ¿no? Aquí en Colombia, digamos, son pueblos que han sido bastante más marginalizados, sobre todo porque pues son una minoría, claro, y también pasa lo que estábamos mencionando ahorita de los fundamentalistas de Bolivia. Muchas veces se tratan como incivilizados, como gente que no tiene educación o gente simplemente como que no hace parte del contrato social según las personas y entonces creen que por eso es, o sea, como que se justifica sacarlos de muchísimos espacios, sobre todo políticos, como que no les permiten dar sus opiniones y eso. Entonces, ahí podríamos empezar. Para aclarar, o sea, la población de pueblos originarios en Colombia es del 2,5%. Hay más de 500 comunidades dispersos por todo Colombia. Hay más de 60 lenguas diferentes y tienen 20 raíces lingüísticas. Sería bueno, pues, hablar de lo que pasó esta semana, de lo que fue la minga. Cómo vieron la minga ustedes desde donde estaban. Yo quisiera comenzar de una manera un poco anecdótica, y es que pues precisamente yo me encontraba de viaje por donde ellos iban llegando a Bogotá. De hecho, yo llegué como 2 horas o 3 horas después a Bogotá de que la minga llegara. Y me parece como importante hablar un poco de la aceptación, o sea, un poco del contraste de lo que existe, digamos, de lo que hablaba ahorita Juanita, respecto a personas conservadoras, ¿cierto? Y a los medios de comunicación que dicen que la minga, o se estigmatiza a la minga como, como algo inferior, ¿cierto? Como poblaciones que tienen una cultura menos avanzada o bueno, se les estigmatiza o se les señala por tener unas dinámicas diferentes a las occidentales que tenemos, influenciadas, pues bueno, por muchas cosas, pero pues estos pueblos originarios mantienen eso, y entonces por eso son estigmatizados y señalados, y bueno, como para no redundar en eso, y hablar del contraste de lo que significa el paso de la minga por los territorios. Y es que habían videos de la minga llegando por la vía panamericana en Soacha, y la gente salía, los recibían, les gritaban, o sea, pareciera que todo ese rechazo que alguna vez, lo que los medios querían lograr, ¿cierto? Y no solo los medios, sino también el gobierno, con su actuar como que también rechaza. En cambio la gente los recibe de una forma calurosa, los acompaña, se sienten identificados, y bueno, y todos los componentes también de lucha y de tradición que llevan en sí mismos, porque eso me parece bien importante y habla mucho de la identidad colombiana. Sí, la verdad, o sea, el recorrido que hicieron fue impresionante. Pasaron de Cauca a Cali, después a Quindío, después el Espinal y el Espinal a Bogotá. Recorrieron 689 kilómetros aproximadamente, o sea, recorrieron mucho para llegar. Y no solo eso, o sea, además se esperaba que llegaran 7.000 personas a Bogotá, llegaron 12.000 personas a Bogotá, se llegó con mucha más gente de lo que se esperaba. Entonces, la verdad, súper. Y lo que tú decías, la verdad,
en serio me parece, o sea, muy coherente y es terrible porque, o sea, los indígenas de por sí, perdón, los pueblos originarios de por sí tienen una visión de conservación del medio ambiente. Y ahorita nosotros, y por eso muchas veces les llama bárbaro porque va en contra del desarrollo económico. Pero, o sea, realmente por el desarrollo económico estamos dañando fuentes hídricas, estamos haciendo fracking, estamos dañando, acabando con el Amazonas y es como, ¿quién es el bárbaro aquí? ¿Quién está cuidando el medio ambiente y quién está pensando en generaciones futuras? Y, o sea, realmente quién está destruyendo y, o sea, pensémoslo de esa forma. No, a mí yo quería decir algo también sobre la estigmatización y es que también, o sea, como que en este ejercicio de movilización que acabamos de ver, no solo se estigmatizaba por lo que ya mencionamos, sino que también de repente entonces la minga está infiltrada por las FARC, por el ELN, o sea, sí, como por una cantidad de grupos como de que de la nada los medios empezaron a sacar y a repetir y a repetir y a repetir, claro, porque antes de siquiera pues que la minga llegara a Bogotá se estaba tratando de deslegitimar lo que se estaba buscando. ¿Qué es lo que me parece importante? Bueno, y sin mencionar que entonces eran los criminales más criminales del país porque por el coronavirus, ¿no? Porque como se les ocurría movilizarse por el coronavirus. Pero entonces, ¿qué es lo que yo diría ahí? Bueno, ellos durante todo el camino, ¿sí? Esperaron al presidente Duque y si él quisiera hablar con ellos lo hubiera podido hacer en cualquier parte, sí, en cualquier parte de su camino, no esperar a que llegaran acá. Por allá después hizo un show mediático en el cual como que dijo que iba a mandar a alguien al Cauca para hablar con ellos cuando ellos estaban acá. Entonces, digamos, eso me parece como bien curioso, ¿no? Porque al final tuvieron, o sea, vinieron, le pusieron una silla al presidente, el presidente no llegó, o sea, para nada, y pues luego se fueron, ¿sí? Entonces eso también demuestra un poco la falta de compromiso que hay del gobierno con ellos, porque a pesar de que no sé, salió la ministra del Interior a decir que se les ha cumplido un montón de cosas, pues si es así, ¿por qué no sentarse y hablar y dialogar, ¿no? Eso me parece importante. Yo quería decir, igual, no sé si vieron el video de los militares en el Chocó, que pues el presidente en vez de pues, hablar con la minga que llegó aquí hasta Bogotá, prefirió irse al Chocó a dar un mini paseo literal como por pues el Pacífico y los militares pues diciendo como no, este man nos hizo despertarnos a las 8 a las 5 de la mañana y llevamos aquí parados, mejor dicho, toda la mañana y toda la noche trasnochados para que viniera Duque, ¿no? A 5 minutos a darle un paseo al malecón y se fuera. Y decía otro y no trajera nada, ¿no? Porque pues fue literalmente solo a pasear en vez pues de escuchar a la minga. Respecto también a lo que decía Sofi, la verdad tenía varias ideas como en la cabeza, un poco dispersas. Y después, respecto a lo que decía Sofi, ¿no? De que empezó la minga haciendo 7.000 y 112 y después pues llegaron 12.000 a Bogotá, pues justamente ese es el significado de la minga, ¿no? Pues ir trabajando en conjunto y en conjunto ir recogiendo más gente. Eh, y pues también viene de la mano como con esa gente lo que ellos llaman caminar la palabra, que es pues el trabajo de discusión conjunta y de construcción conjunta de las ideas, pues a partir de la minga y de también pues el recorrido que se hicieron por toda Colombia. Sí, no, o sea, de acuerdo. Digamos que quería hacer un poquito de énfasis en ese caminar de la palabra, y es que, digamos, uno dice como la minga indígena, y pues uno tiene que tener claro que hay diferentes tipos y desde diferentes lados. Entonces, en este caso era la minga del suroccidente, ¿sí? También, digamos, ahorita más adelante hablaremos bien de lo que significa el CRIC, que ya es como la organización, pues, de los grupos originarios del Cauca, pero entonces esta particular era de el suroccidente y tenía unas reivindicaciones puntuales. Estas reivindicaciones puntuales son cuatro. La primera es el respeto por la democracia
y pues está muy enfocado sobre todo a lo que está pasando actualmente en la política colombiana, y es que se tiene en la cabeza que el gobierno, y en cabeza obviamente el presidente Iván Duque, se ha apoderado de diferentes instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría, por ejemplo, y esto obviamente está rompiendo con el equilibrio de poderes. La segunda es la paz. Pues básicamente porque en este gobierno hemos visto cómo la violencia ha ido avanzando, vemos las masacres, y no solo las masacres, sino también el asesinato de los líderes sociales, de muchos líderes ambientalistas e indígenas. En lo de ambientalistas haremos énfasis, y también de firmantes de paz. Digamos que esto es uno de los grupos que están siendo masacrados. El siguiente sería también, digamos, hablar de un poco del territorio. Claro, pues uno de los pilares más fuertes de los grupos originarios es la tierra. Entonces, básicamente es la lucha en contra de las empresas mineras y petroleras que han invadido las reservas naturales que los indígenas protegen. Y pues la última es el respeto por la vida, que también está muy ligado a lo que ya les mencionaba de la paz. Anclado a eso, lo que ya decían, pues justamente los indígenas del Cauca, y era, pues digamos, como un poco de contexto sobre la minga, que querían hacerle un juicio político a Duque, pues justamente alrededor de esas consignas, y también, pues porque incumplió su palabra, ¿no? O sea, en campaña se iba pues con los indígenas, hasta les da besos, se pone sus prendas, etcétera, etcétera, prometiendo cielo y tierra, pues porque obviamente estas poblaciones pues están bastante afectadas y necesitan pues obviamente articulación con el Estado, no solo como ayuda, sino articularse. Y pues ahora que ya llega la hora como de rendir cuentas y a ver qué pasó, ahí sí pues le huye porque evidentemente sabe que el juicio inclusive es hasta justo, sin entrar digamos, en términos de la justicia penal, es justo en términos políticos, y pues obviamente como siempre no lo va a asumir, y así como se fue a los malecones en vez de hablar con la amiga, pues siempre le va a oír a tomar la responsabilidad pues que está fallando el Estado con los pueblos indígenas. Y es que la verdad es muy chistoso porque yo creo que podemos resumir en fotos lo que ha sido el gobierno de Duque. Todas las fotos son las sillas vacías de Duque, las sillas vacías del recuento con las víctimas, la silla vacía de los encuentros con los indígenas. Es como, marica, el presidente nunca está, o sea, ¿qué putas anda haciendo? Sí, sí. Y, o sea, no solo la paz, ellos no buscan solo paz en Colombia, que obvio es súper importante, sino que se les cumpla a ellos lo que ellos estaban pidiendo en el proceso de paz, que era, o sea, que se les quitara, que se les enseñara a reemplazar cultivos y que se les dejara fumigar por encima, porque realmente también eso los está matando, que no es justo. Y otra cosa de las ausencias, y como siempre quieren hacer quedar mal al que no es de gobierno, me pareció súper bobo. O sea, cuando ellos se querían reunir en Cali con Duque, y ellos pidieron que el presidente Duque fuera allá, y cuando no apareció Duque, sino mandó una comisión liderada por la ministra del Interior, Alicia Arango, la vieja va y dice, o sea, es totalmente estigmación de la minga. Dice como, ay no, pero es que esa marcha hasta Bogotá, lo único que va a causar es COVID, y no sé qué, es como, o sea, en vez de ir a reunirse en Cali con ellos y evitar que hubiera muchas más aglomeraciones, lo único que hicieron fue o sea, dejar que ellos llegaran hasta Bogotá con muchísima gente, y después decir que ellos eran los causantes de aglomeraciones y que se iba a causar COVID. O sea, realmente son cosas súper incoherentes. Y algo que reclamaba, o sea, la Minga, cuando estaban desde Cali, ellos lo que decían es como, es muy injusto que Duque se la pase reuniéndose con los gremios del agronegocio ya en Colombia, los gremios empresariales, pero a la hora de reunirse con un grupo importante que son los indígenas, que no solo son indígenas, sino ellos también son campesinos, no se reúne con ellos, realmente decide ignorarlos. Entonces es impresionante ese tipo de actitudes. Sillas vacías, como si. Y yo no sé si ustedes vieron lo que dijo como un poco el caradura de José Félix Lafourcade, pues como el patrón de Fedegan, ¿no? La persona que está al frente de Fedegan, que pues también cabe aclarar que es esposo de María Fernanda Cabal, que dijo como, pues yo no veo a los indígenas, que los indígenas son los más grandes terratenientes y no los veo colaborando con el desarrollo económico del país, ¿no? Y es, pues como que es
pues descaradísimo, ¿no? Porque pues justamente los indígenas sí son las personas con más territorio en el país, pero lo que pasa es que gran parte de ese territorio es territorio protegido, son pues territorios protegidos por pues, las autoridades ambientales, ¿no? Como por ejemplo, no sé, la Sierra Nevada de Santa Marta o pues territorios de ese tipo, que obviamente no se pueden intervenir para pues poner vacas como le encantaría a José Félix Lafurín, ¿no? Y parte del problema del territorio es pues la intervención, ¿no? De las mineras y todo esto que pues afecta al medio ambiente, pero también parte del problema de las tierras en Colombia es que hay, pues los ganaderos tienen concentradas gran parte de las tierras que pues son improductivas en manos de ellos, ya que pues son tierras dadas más al cultivo que a la ganadería y que con la ganadería terminan siendo pues destrozadas porque no es la vocación de la tierra. Entonces pues sale no pues el representante de la ganadería en Colombia a decir que pues son los más grandes terratenientes los indígenas cuando son los ganaderos pues los más grandes terratenientes y quienes pues hacen que la tierra sea improductiva en el país es pues muy descarado de su parte. Y además o sea, otra cosa que es impresionante el descaro es como los indígenas, o sea, los pueblos originarios, sobre todo de los consejos, eh, lo que quieren hacer es recuperar la tierra que se les perdió o sea, ellos perdieron la tierra, las tierras comunales con la corona española en el siglo XVIII y ellos están intentando recuperar eso, pero ahí sí no, o sea, los ganaderos sí es como, ay no, pero ¿cómo así? O sea, ¿por qué quieren hacer eso? ¿Por qué nos quieren quitar tierras? Es como, oigan, o sea, realmente ellos estaban aquí primero. Y no solo eso, sino lo que tú dices, cómo tratan la tierra, o sea, es una relación totalmente diferente con la tierra. Sí, no, o sea, es que es totalmente cínico. Además, pues una cosa es que los pueblos originarios tengan tierras y otra cosa es una persona, ¿no? Un ganadero. Pero bueno, me quería consultar rapidísimo un poquito en lo que acaba de decir Sofi, y es que en efecto, o sea, digamos, las tierras acá tienen una historia súper larga, digamos, Colombia ha tenido varios intentos fallidos de reforma agraria y todo empezó por eso, porque entonces, así como para un contexto rapidísimo, las personas que, digamos, en esa época, como en el siglo XIX, las personas para llegar al cielo, ¿no? Y comprarse su puesto en el cielo, muchas veces le dejaban todas sus tierras a la iglesia y la iglesia se convirtió en un terrateniente gigantesco. Y pues luego con la separación de la iglesia y del Estado, pues el Estado empezó a adjudicarse muchísimos baldíos que luego empezaron a vender y pues que entraron a la lógica del mercado. Ahora, digamos, como Colombia es un país que el 75% de sus municipios, literal, son rurales y estos municipios cubren el 95% de la superficie del país, o sea, somos un país totalmente rural y lo que vemos es que pues básicamente la migración de campo a la ciudad se ha dado de una forma terrible, entonces ¿qué tenemos? Tenemos una cantidad de baldíos que no están produciendo, pero pues no, la FORI dice que es culpa pues de los indígenas, ¿no? Yo creo que hay muchísimas problemáticas más allá de la tierra y sobre todo con lo que se decía de las reservas. Creo que los indígenas, por eso, pues lo que decía Juan Pablo, una parte muy importante es esta protección de, pues, del medio ambiente. Pero pues quería dejar la cuñita de las tierras quizás para, para otro podcast, pero eso influye muchísimo en una de las luchas que están que pues por las que se está dando la minga ahorita. Podemos sacar un día un podcast de la herencia colonial y los problemas que nos dejó, ¿no? Sí, sí, sí. Total. Tantos problemas que nos dejó. Igual nos pueden comentar qué tema les gustaría, si les gusta la propuesta de Juan Piz, entonces nos comentan. Bueno, retomando un poco de lo que se habla de los territorios y todo, y no para profundizar tanto en eso, sino más bien de las condiciones de vida. Y es que pues aquí no se le puede lavar la cara a nadie. Eh, las comunidades pues originarias han tenido condiciones paupérrimas de vida desde el inicio, pues por esa misma búsqueda de esos territorios. Y de hecho, pues un día estaba leyendo un artículo de un periódico acerca de la vivienda, pues que la vivienda en Colombia es un tema complejo, comenzando por la vivienda rural, que poco se habla de ella, y mucho menos se habla de la vivienda para las comunidades originarias. Y de hecho, pues parte de eso es que a muchas comunidades indígenas se les expropia, entre comillas, se les saca de sus territorios
y se les lleva a unos lugares que se supone que el gobierno les va a proveer ahí todo. Claro, pues son expulsados de sus territorios originarios, porque esos territorios pues son para explotar, para minería, para un resto de cosas, y entonces se les manda a unos lugares, como decía, bueno, la vivienda es complicada, muy pocas veces se tiene en cuenta al usuario, y si eso pasa en la ciudad o en el campo, pues no se imaginan qué pasa con estas comunidades, mucho menos se les tiene en cuenta y, y, pues básicamente no se pueden apropiar de estos lugares, no pueden vivir ahí porque las condiciones son paupérrimas, o sea, están condenados a unas cosas muy difíciles y también el hecho de irse a una ciudad a vivir tampoco es garantía de nada, sino ver todo lo que son los barrios ilegales, entre comillas, ¿cierto? Que se forman bueno, el desplazamiento y todo este tipo de cosas que se dan. Entonces, claro, son muchas cosas que se empiezan a sumar y que vienen siendo también objeto de lucha y de defensa por estas comunidades. No, totalmente de acuerdo. De hecho, yo quería hablar un poco como de algunos grupos de estos que viven aquí, por ejemplo, en Bogotá. Entonces, no sé si vieron, pero entonces llegó Claudia López y tuiteó como, guardia, guardia, fuerza, fuerza, viva nuestros indígenas, o sea, mejor dicho, o sea, viera. Pero entonces me pareció un poco gracioso porque de hecho hace poquito había una pelea re fuerte con los indígenas que no sé si se acuerdan, salieron un montón de noticias que había muchas familias indígenas en Vera que se quedaron sin casas, pues porque por la época los estaban echando de donde estaban arrendando y terminaron en la Plaza de Bolívar como que tenían que lavar sus tapabocas en el piso, me acuerdo mucho que salió esa noticia. Entonces me pareció pues un poco la hipotenusa, ¿no? Porque, digamos, ese tipo de ayudas no se le está dando a los indígenas que hay aquí en Bogotá. Digamos, yo no sé si sepan, pero hay un cabildo indígena en la Plaza Fundacional de Suba, literal, y pues, digamos, la Minga también estuvo ahí la semana pasada. Pero pues me parece importante como tener eso presente, ¿no? O sea, hay indígenas, grupos originarios en diferentes partes del país y pues hay que pues, ponerles atención porque, por ejemplo, muchos de los que viven en las ciudades tienen una fuerte incidencia de pobreza. Sí, un poco pues, de la mano de lo que dice Juanita, es que para 2018 yo pues hice un trabajo sobre pobreza en Colombia y justamente pues lo que mostraba era que pues la pobreza de la población indígena era casi 3 veces más que pues la pobreza del resto del país. Y eso que era en periodo antes de pandemia, porque hoy en pandemia 1 de cada 3 colombianos pasan hambre, pues digamos colombianos que no pertenecen a ningún grupo étnico. Pero entonces no me imagino, pues, cómo será la situación de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas en pandemia. Debe ser una cosa, pues, como inaguantable además. Y además no solo como la pobreza de esto, sino como ellos ya son una población muy pequeña, realmente, o sea, 2.5% de población no es nada en comparación con todos los colombianos que hay en el país. Y además de eso, es como se les estaban muriendo sus ancianos, y los ancianos son los que guardan toda la información de la comunidad, o sea, como los conoceríamos nosotros serían como las bibliotecas, entonces como era como la población vulnerable de coronavirus y además llega con esto y les acaba todas sus raíces, es algo muy triste. Sí, oigan, nos deprimimos haciendo un poco el podcast. No, como que pues uno ve la realidad del país en este momento y se deprime un poco. Pero entonces, bueno, como vemos como que se configura todo un clima y obviamente muchos motivos para que la gente, y en este caso las comunidades indígenas, pues se manifiesten inclusive, perdón, pues superen como si se quiere, miedo a la pandemia y al virus y pues se manifiesten porque pues ya es demasiado, ¿no? Y en general las protestas de estos últimos meses se han caracterizado porque ya inclusive las condiciones, la muerte, bueno, la pobreza, en este caso todo el incumplimiento a los acuerdos bueno, o a las propuestas que se le hicieron a las indígenas y además las banderas que ellos
llevan, pues superan incluso la situación de salud pública. Entonces, pues, ¿cómo estaremos de mal acá en el país? Que toca manifestarse, pues inclusive arriesgando la vida más, más que antes, que solo era como que lo mataron tombo, ahora un tombo o el virus. Y pues en este caso, pues como han visto las movilizaciones que esta semana, si no estoy mal, el lunes hubo una, el miércoles hubo otra, el jueves pues estuvo el tema del también de otra movilización. Entonces pues no sé si fueron, si asistieron, qué tal la vieron. No, pues yo quería decir que obviamente mi familia sigue muerta del susto por el coronavirus y obvio los entiendo, entonces no me han dejado pisar la calle. Pero sí les digo que me parece un poco complejo porque muchísima gente, pues muy acomodada y muy desde ciertos privilegios, ha criticado mucho todas las movilizaciones que ha habido y pues yo sí les digo como, hey, es gente que de verdad se les quebraron los negocios de toda la vida, es gente que en verdad no está teniendo para comer, o sea, hay gente que no está comiendo apenas a veces una comida al día o tal vez ninguna, como ya lo explicaba Juan Pablo, es gente que en verdad se ha visto muy afectada por la pandemia y me molestan, digamos, dos cosas en ese sentido. La primera, que pues tienen todo el derecho y pues de la digna rabia, ¿por qué? Porque la mayoría de políticas pues que se han implementado ahorita no es para los más necesitados, sino se han concentrado muchísimo como en las grandes empresas, bueno, como siempre, como si fuera raro, como había Como visto Bianca. las cosas, aunque por ahí como que no les pasó el giro, pero pues bueno, luego lo hablaremos como de la Menos situación de mal. la pandemia, creo que también puede ser un tema interesante. Y O sea, solo en Colombia le hacen un giro a una empresa gigante y no le sale el giro, marica. sí, como que no se permitió. Pero no, lo que está diciendo era que pues como que me enoja un poco eso, como pues claro, la digna rabia porque las ayudas no están llegando, pero también la digna rabia porque, o sea, me preocupa un poco, siento que ha habido muchas movilizaciones y por ejemplo de la Minga, oigan, el gobierno no dijo literal una palabra, o sea, listo, la ministra de Interior por ahí dijo par cosas, pero el presidente no ha dicho absolutamente nada, ni una pronunciación, y sabemos que hace como un mes estaba dando un programa nocturno como diario, literal, y no, o sea, A lo tiene tiempo presidente de para derecha. todo, literal, tiene tiempo para todo, tiene tiempo para ir A al los Chocó a darse una presidentes, sí. vuelta. Pero versión aburrida. Sí, sí, sí. Versión William Le Vinasco. eduqué, güey. Pero entonces es eso, como que ha tenido tiempo para todo, tuvo tiempo para ir al Chocó a darse la Sí. vuelta, tuvo el tiempo para llamar a Arias, que en el partido contra, ya se me olvidó el equipo, pero se esguinzó el pie, bueno, hasta para eso tuvo tiempo y no para pronunciarse para nada de lo que está pasando pues con estas movilizaciones. Entonces, Qué bueno, pena, también presidente, marica. pero, pero también hay otras movilizaciones por ahí. Y no, pues a mí me parece interesante lo que pasa. Bueno, es complejo por un lado porque siguiendo la idea que decía Nico ahorita, pues en este país uno se muere, es un país por el que se vive de luto casi todos los días, o uno se muere de hambre, o se muere porque lo mata un policía, o se muere por un virus porque el gobierno no ha sabido cómo afrontar ese tipo de cosas. Bueno, son muchas situaciones que afectan la situación y que pues es muy complicado vivir en Colombia y más si uno pertenece, mejor dicho, o al campo o a comunidades originarias o todo ese tipo de cosas. Pero igual me parece importante recalcar que aunque mucha gente estigmatizó, que aunque mucha gente de manera hipócrita, como decía Juanis, decía, es que vienen a traernos el coronavirus y lo propagan y yo no sé qué, pues lo primero es criticar entonces a la alcaldía de que levantó las medidas sin ninguna preparación ni garantía para las personas y ese tipo de cosas. Yo creo que por ahí deberían comenzar las críticas siempre. O no solo eso. O sea, Duque puede coger un avión de Bogotá a Cali y ya, o sea. Sí, no, exacto. Y es que, pues, eso por un lado, pero por el otro, a mí me pareció valioso que la gente salga, que, pues claro, en este momento, pues aunque las movilizaciones no pueden ser
multitudinarias como se puede en la normalidad, sí, sí hay gente que sale, sí hay gente que se indigna, sí hay gente que los apoya, que respalda, y creo que todo se va juntando y hace un mes o hace más, un mes y medio hablábamos de las movilizaciones, el abuso policial, hoy hablamos entonces de la minga. Creo que a mi parecer se viene gestando un 21N, se vienen gestando muchas cosas, claramente pues va a ser complicado en pandemia con ese gobierno, con la tomba, con quien sea, pero yo creo que muchas veces más puede la indignación colombiana, creo que ahora sí, como dice la arenga y como dice la canción, pues el pueblo unido, creo que puede ser mucho más fuerte y Jamás será vencido. exactamente, entonces a mí me parece valioso todo lo que está pasando. Claramente son condiciones muy difíciles, pero la gente sigue ahí y sigue en pie de lucha y eso vale mucho, vale en realidad más de lo que pensamos. Antes yo siento que había menos movilizaciones, pero siento que esta nueva generación y los pueblos que siempre han resistido, como los afrocolombianos o los pueblos originales, como que estamos haciendo, dejando más claro aún que no nos vamos a dejar quitar más derechos. Entonces, eso está muy chévere porque antes teníamos miedo y el gobierno solo viene un gobierno tranquilo porque pues solo asustaba a todo el mundo con la guerra y pues nadie salía, nadie hacía nada. Y lo que ha demostrado un poco es esas movilizaciones y sobre todo las de esta semana, yo creo es que ya no está funcionando tanto esa política del terror que estaban manejando, ¿no? Pues digamos con la estigmatización de la minga y como lo decía creo que Juanis, de que estaban infiltrados por el ELN y que no sé qué y así con todas las marchas, pero la gente pues no sé qué tanto, pero ya no está comiendo tanto de cuento de eso y sabe que pues evidentemente como decíamos la vez pasada, pues la gente no es boba y entiende que hay razones por las cuales manifestarse, que hay bastantes cosas que están afectando pues a todos y a todas de manera profunda y que no es un complot de Pero locos, chavista. ajá, castrochaviza, sino que hay motivos y que por más que digan que está infiltrado y que no sé qué, pues evidentemente es gente indignada y justamente con digna rabia la que sale a las calles y pues ya como que el miedo, siento yo, no está siendo la principal, digamos, lo que primero, en lo que primero uno piensa al exigir sus derechos, pues por lo menos acá en la ciudad, ¿no? Igual en los territorios el tema, pues justamente con los líderes sociales y los líderes ambientalistas que estábamos hablando es complejo, pero pues por algún lado toca empezar, ¿no? Bueno, saben que, saben que pues estaba como triste ahorita que les estaba dando los datos, pero no, pues yo vivo aquí cerca de pues una comunidad indígena, yo vivo en Suba, pues donde hay justamente como territorio indígena y todavía hay pues como comunidad construyéndose y tejiéndose. Y pues la minga vino acá, pues no toda la minga, obviamente no vinieron los 7000, pero sí un pedacito de minga vino a la plaza central de Suba y nos pudimos reunir con ellos y pues uno se da cuenta en últimas, pues que sí, el país está muy grave y todo, pero pues siempre se le pone la buena cara, pues claro, obviamente pues peleando por los derechos y por pues, las justas reivindicaciones, pero cuando fui a recibir a la Minga aquí en Suba, eh, pues fue una fiesta, pues sí, en el sentido de que había alegría, había música, había pues como un ambiente alegre pese a que los motivos que nos reunían eran pues tal vez no los más alegres. Entonces, pues yo siempre he sido un optimista y siento que eso también nos da algo de esperanza, ¿no? Como pues de que estamos construyendo un país un poco mejor. Sí, sí, además que yo detrás de eso también quería mencionar como que detrás de la minga hay como muchos símbolos súper lindos y digamos por eso también me parece súper lindo lo que mencionas de la fiesta y es por ejemplo, no sé, las banderas y todos, digamos, los símbolos que hay en la minga, digamos, la guardia, también me parece un símbolo súper lindo, o sea, no sé, yo a la guardia le tengo mucho respeto, digamos, varias veces.
la he visto y producen como en verdad, o sea, son gente muy, muy, muy parada como por sus derechos y muy seria como en lo que hacen. Entonces, pues bueno, quería mencionar rápidamente, digamos, uno de los símbolos que más me gusta, pues es la huipala, que pues digamos también hablando al principio de Bolivia, pues es la bandera de los pueblos originarios. Entonces, digamos, Pero no solo de Bolivia, sino de todos los pueblos originarios de los Andes, sí, de la región andina. sí, por eso lo decía, o sea, como que pues lo estaba uniendo también a Bolivia, por eso, porque son, digamos, de todos los pueblos originarios. Entonces, la huipala es esta que es una bandera que, claro, también uno la ve y dice, pues son los colores del arco iris, pero está hecha de cuadritos, pues estoy tratando ahí de escribirla para que quienes no la han visto, y pues cada color tiene pues un símbolo diferente, digamos, el rojo es el planeta Tierra, digamos, como eh, sí, como la La Tierra. Pachamama. Ajá. El naranja representa la sociedad y la cultura, también la educación, digamos. El amarillo es más como la energía y la fuerza. El blanco tiene que ver más como con el tiempo y con la dialéctica. El verde representa la economía y la producción andina, digamos las riquezas naturales claramente. El azul tiene más que ver como con el espacio cósmico y digamos cómo influye el espacio cósmico en la Tierra. Y el violeta tiene más que ver como con la política y la ideología andina, como este sentimiento comunitario de los Andes que mencionaba Sofía, y también como la administración del pueblo y pues del país. Entonces, ese símbolo me parece muy lindo. La huipala además es muy interesante porque es una bandera cuadrada, o sea, no es una bandera rectangular, y esto también significa porque es la igualdad dentro del sistema comunitario andino. Entonces, como que ellos siempre tienen en cuenta eso. Creo que también Sergio tenía un poquito más del dato de los otros símbolos, que son sobre todo la bandera del CRIC. Y pues para quienes no lo sepan, el CRIC es el Consejo Regional Indígena, lo voy a repetir, es el Consejo Regional Indígena del Cauca, y pues es esta bandera, y que también son pañoletas, y esto que son rojas y verdes. Primero, cabe recalcar que siempre llevan mucha indumentaria, llevan pañoletas, llevan chalecos, banderas, y digamos que eso representa la música que es bien fuerte y que es bien importante, que los representa. Entonces, el verde, que hace la alusión a la esperanza, el rojo, que representa la sangre derramada por nuestros mayores. Esto pues son las palabras de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, y también explican que de hecho el logo, el símbolo que llevan en la bandera tiene 5 bastones, ¿no? Entonces estos representan o presentan los principios de la entidad, y estos son pues la unidad, la tierra, la cultura y la autonomía. Estos colores, estos logos y estas cosas hoy en día son la identidad. Creo que si se habla de Minga, o la Minca por lo menos en Colombia, siempre vamos a pensar en esta pañoleta o en la bandera verde y roja con los bastones, pero claro, todo esto hace parte de esa imagen, de esa identidad que los caracteriza todo el tiempo. Yo quería leerles algo que puso el Consejo Regional Indígena del Cauca cuando estaba hablando que que iba a pasar la minga. Entonces ellos decían, y tiene que ver con lo de la fiesta, es que es muy interesante porque su forma de hacer política no es la forma que nosotros vemos como seria, aburrida, ¿saben? Como que lo que ellos decían es así, o sea, este espacio de concentración no solo abre las puertas al debate político, sino al encuentro y al reencuentro con las diferentes comunidades, dándonos un espacio de unidad y colectividad en donde, acompañadas y acompañados de la música y el arte, compartimos la palabra y creemos en una sola voz para caminar hacia el buen vivir. ¿Y qué es ese buen vivir? O sea, el buen vivir no es eso como de tener cosas materiales y de gastar plata, sino, o sea, el buen vivir es una, les voy a leer otra cita. El buen vivir es es una traducción literal, sería la vida en plenitud, la excelencia o lo mejor, lo bonito. Pero interpretado desde términos políticos, se trata de la propia vida, una mezcla de acciones y voluntades políticas que significa el cambio, que que no les falte a las personas el pan de cada día para que no existan esas desigualdades sociales entre hombres y mujeres. El buen vivir es el sueño, no apenas para los indígenas, pero también para todos los humanos. Siento que mucho de ese buen vivir se liga un poco a lo que decíamos al principio, y era
pues no en sí como en contra del desarrollo económico, obvio, pero sí como en la forma en la que se está llevando a cabo, que decía Sofía. Entonces creo que eso también está muy ligado a la conservación pues del medio ambiente, y pues creo que ese es uno de los mensajes más importantes que nos dejan estas comunidades. Y es que pues mucha gente es como, envidiosos, bueno, no sé qué, como que están buscando su propio beneficio, pero pues tener en cuenta que cuando estas comunidades y estos grupos originarios están luchando por lo que ellos llaman la Pachamama, y pues que termina siendo todo lo relacionado con el medio ambiente y la ecología, pues están luchando por todos, ¿no? O sea, por muchísima gente alrededor del mundo. Y pues sabemos que Latinoamérica también es como el pulmón del mundo, entonces siento que es una enseñanza que nos dejan, como no están luchando por sus intereses propios, sino también por los de toda pues la humanidad. Es que literalmente sí, porque la pandemia pasó, o sea, el COVID y las pandemias que han pasado anteriormente, como el SARS, como el H1N1, pasan porque los seres humanos cada vez estamos entrando más en territorios y en contacto con especies que antes no tenían. Entonces, ¿eso qué significa? Estamos talando más árboles, estamos creando más ciudades, estamos explotando, o sea, matando muchísimas especies, y eso lo que hace es que los humanos entremos en contactos con especies y nos pasan esos virus, entonces cada vez está siendo más grave. Entonces ellos lo que dicen es como, oigan, respetemos a la naturaleza, o sea, no es que dejemos de tener lo que tengamos, sino tengámoslo, pero respetando los límites, y así no van a pasar este tipo de cosas. Entonces, como es otro pensamiento totalmente diferente, y no es como, ok, talemos todo porque eso nos va a dar plata y bueno, de la plata miramos a ver qué hacemos, sino es como, oigan, respetando, podemos vivir bien todos y no nos vamos a morir y no vamos a tener que estar encerrados otros 3 años, quién sabe, en nuestras casas porque no hicimos caso, ¿sí me entienden? Otra vez, ¿quiénes son los bárbaros? Vuelvo a preguntar. Y si ustedes se preguntaban si tenemos redes sociales, pues claro que sí. Por supuesto, nos pueden seguir en Twitter como @póngaleají. Y en Instagram también, @póngaleají. Y pueden buscarnos en Facebook como Póngale Ají. Qué sorpresa, sorpresivo. También encuentran este podcast en Spotify y en Anchor. Les recomiendo mucho esa plataforma porque ahí nos pueden comentar y retroalimentar directamente. Y eso fue todo por hoy. Nos estamos escuchando en 15 días. ¡Hasta luego! Póngale ají a la vida.